La primera condición que hay que tener en cuenta cuando uno sale de Occidente es la de que prácticamente todo es religioso o todo está ligado a la religión. Y la religión no se reduce a la doctrina religiosa, sino que es en verdad un espíritu, una manera de vivir, una bhakti, como dicen en la India, una devoción. Por tanto, las religiones son la vida misma. En Japón, en China, en el Islam, o en muchos países musulmanes, por lo menos, eh, en lugares como, piensen ustedes, como Vietnam o Tailandia, Indonesia, se respira lo religioso y la religión de una manera absolutamente central, fundamental, y no como en Occidente que estamos acostumbrados a disociar y a separar lo religioso del resto de la vida y de la cultura. Eh, Esa es una de las diferencias más importantes que uno puede enfatizar en aspectos de lo que significa Occidente, especialmente para los propios occidentales y sobre todo para los no occidentales. El caso es que las religiones en Japón, digo, lo más importante es tener en cuenta que ellos son, digamos, profesantes de varias religiones a la vez. Es decir, de su religión nacional, que es el Shinto o Shintoísmo, del budismo, incluso de trozos de cristianismo y a veces de otras religiosidades mucho más imprecisas, sincréticas y ecuménicas. En ese orden de cosas, cuando uno viaja a Japón, se encuentra con lo religioso en el sentido amplio, decía, en que lo concibe Mircea Eliade, como fundamento de la vida, como razón de ser de la vida, como razón de ser del sentido del mundo y de la vida, y por supuesto de cada uno de los seres que la habitan. Es en ese orden de cosas que las religiones en Japón son esencialmente un culto, digámoslo así, primitivo de la naturaleza, es decir, de las fuerzas naturales, como el viento, como el mar, como el cielo, como los astros, como el sol, las estrellas, etcétera, eh, pero también el espíritu del bosque, el espíritu incluso de los insectos y las cosas pequeñas. Hay una profunda relación entre lo macro, el universo, y lo micro, el microcosmos, lo que está en la pequeñez de la naturaleza, en las brisnas de hierba, en las gotas de lluvia. Y eso no es una tontería ni una metáfora para los japoneses, sino que es una realidad profunda y cabal, y sobre todo profusa, es decir, supercargada de sentido. Entonces, las religiones en Japón en primera instancia son una experiencia de la japonesidad, cualquiera que sea la concepción que tengamos de ella. Por eso es interesante verlo desde aquí, desde antes de partir, desde antes de estar allá, que lo religioso es absolutamente fundante y fundamental en Japón. Es en ese orden de cosas en el que vamos a ver esta pequeña presentación de una hora, porque se podría hablar dos o tres o cinco sobre este mismo asunto debido a la gracia que tiene, a lo inagotable que es. Un poco, ya lo comenzamos con la mitología en la sesión anterior, con los textos sagrados y las crónicas, en fin, el Kojiki, el Nihonshin, todo lo que tiene que marcar destino está hecho fundamentalmente por lo religioso. Incluso por eso puede haber una religión llena de miles de dioses o de 8 millones de dioses, como dicen los japoneses, y la experiencia profunda del politeísmo. Eh, Hay que destacar el hecho de que en la historia de las religiones siempre vino primero el politeísmo que el monoteísmo. El monoteísmo es una especie de desarrollo posterior y tardío de esa multiplicidad o de esa experiencia de la multiplicidad de lo divino que está presente sobre todo en la religión nacional japonesa que se llama Shinto o Shintoísmo. La siguiente, por favor. Muchas gracias, Luisa. Entonces vean ustedes, la experiencia religiosa está ligada con fuerza a la experiencia estética.
es lo que decía al comienzo, es decir, y en general a la experiencia de la vida. Las artes visuales, olfatorias, táctiles, acústicas, gustativas son todas atravesadas por la religión, por la inmersión del sentido que ella les confiere. Entonces, así en la ceremonia del té, así en el decorado de un jardín de piedras o jardín de rocas, así en el grabado, así en la construcción de monumentos como los famosos Tori, etcétera. Una gran cantidad de experiencias de lo religioso ligadas también a la observación, por ejemplo, de la tranquilidad de un lago o de la serenidad de un bosque o de la profundidad de una montaña, como en el caso del Monte Fuji, etcétera. Lo mismo en la experiencia de la comida o en el sonido, incluso en la textura de los kimonos, en la suavidad de la seda, en los olores, en, por ejemplo, la tremenda importancia que tiene el uso del incienso y el humo del incienso, además de lo puramente visual que está reflejado en el color y en la intensidad del mismo, por ejemplo, en los objetos sagrados, como por ejemplo unas libretas que veremos más adelante, o una gran cantidad de elementos, digamos, que evocan a los dioses, a lo sagrado, a los kami, incluso en el sentido más amplio del budismo, con las ideas de los sabios que conducen, de los bodhisattvas que conducen al satori. El satori es como se llama en japonés al nirvana del budismo. En fin, todos estos elementos van a entrar en juego en un análisis y una comprensión de la experiencia religiosa como esencialmente experiencia estética. Muestra por favor cada una de esas fotos, exacto. Ahí ven ustedes, por ejemplo, una virgen cristiana, pero con el tratamiento gráfico clásico japonés. Ven también las famosos tori, las puertas localizadas en la mitad de un lago o de un pantano o en una playa, para recordar que hay un punto en el que se pasa de una dimensión a otra, en el que se adquiere un espíritu, en que todo se convierte en una suerte de rito de paso en la experiencia religiosa japonesa. Muy bien, siguiente, muchas gracias. Vamos a ver entonces las tres religiones principales en orden de importancia, porque efectivamente eso tiene que ver con el hecho esencial no solo de cuántos o de que la mayoría de los japoneses pertenezcan a esa religión, sino de cuánto ha influido, como dije antes, en la cultura cotidiana japonesa una religión y otra. En ese orden de cosas, la primera religión, sin duda, es la religión nacional japonesa que se llama Shinto o Shintoísmo. Los orígenes son desconocidos, se desarrolla de un culto primitivo, no es un sistema racionalizado, no tiene texto ni fundador y se basa en el respeto de la naturaleza y en el espíritu de los antepasados o el culto de los antepasados. En ese orden de cosas, el shintoísmo es compatible con una religión que, digamos, la llenó de contenido o llenó de contenido al shintoísmo, que fue el confucianismo chino. En general, muchas cosas grandes y fundamentales de la vida japonesa provienen de China, pero han sido convenientemente japonesificadas, digamos, o japonesizadas, cualquiera que sea el verbo que sea pertinente. El caso es que el shintoísmo es una especie de confucianismo a la japonesa y por tanto con una personalidad japonesa, pero es también, por supuesto, un respeto muy riguroso de las jerarquías humanas y de las jerarquías naturales también. Es una actitud reservada, respetuosa, moderada, sobria, digamos, profunda, que tiene que ver con el respeto a los dioses o a lo divino en un sentido más amplio, a los espíritus, al hecho de que todo está
por decirlo así, tocado, saturado de una fuerza, de un contenido, de un maná, como se diría en términos muy primitivos, de una energía que es sagrada. Lo sagrado, como ya he dicho muchas veces, es lo contrario de lo profano. Lo profano es aquello de lo que uno ni se da cuenta. En cambio, lo sagrado es aquello que no puede ser tomado como ordinario, que es fundamental, que es esencial para el mundo, que es poder, que es gracia, que es contenido, que es sentido, que es razón, que es incluso ser, en el sentido casi heideggeriano del término. Esto es muy interesante porque uno de los filósofos japoneses que podemos citar aquí es un pensador del siglo XIX y XX que se llamaba Kitaro Nishida o Nishida. Kitaro Nishida decía que mientras que Occidente hacía partir el universo del ser, en Oriente, en este caso en Japón, en China también, no se parte el universo del ser, sino de lo contrario, es decir, del vacío, de la nada, del no ser. En el principio, lo que tuvo que haber fue el no ser, la nada, el vacío. Y de pronto, de esa misma nada, apareció algo, el ser. Eh, y por eso cada ser está impregnado de esa fuerza original u originaria, fundante y fundamental, que viene del vacío, que viene del no ser. Es una religión que permite varias formas de pensamiento y filosofía y que permite coexistir con el budismo, con el cristianismo y con cualquier otro culto, por extraño o heterodoxo que sea. Por eso los japoneses son a la vez shintoístas y budistas, y lo han sido por siglos, y muchos de ellos incluso shintoístas, budistas y un poco cristianos, o shintoístas y cristianos, y no hay solución de continuidad y tampoco hay contradicción entre ser ambas cosas a la vez. Esa es la condición sincrética que hay que entender para que uno no se enrede la cabeza, pero efectivamente el culto nacional, que al principio ni forma tenía ni representación tenía, es el shintoísmo. El shintoísmo es, entonces, gracias, la religión de eh, los dioses que vimos de Izanami y Izanagi y de sus descendencias, de la diosa Amaterasu, del dios Susano, de todos los que vimos en la sesión anterior. Es el conjunto de los kami, que son más de 8 millones y podrían ser infinitos. 8 millones es la metáfora para decir infinitos. Nadie sabe dónde empiezan ni dónde terminan. Incluso no se conoce la representación de muchos de ellos. Son solo abstracciones relativamente recientes las que le han dado o las que nos han dotado de una iconografía. Pero nadie duda de la existencia y de la presencia constante de esos dioses, de esos espíritus. El shintoísmo, digo, es casi inconsciente, es una ritualidad, una forma de ser japonés y de cumplir con el deber de ser alguien. Por eso nadie puede renegar del shintoísmo, en tanto que japonés no se deja de ser shinto, puesto que está presente en la cultura, en la vida, en la sociedad, pues la gente no reniega de una cosa que siempre ha creído y que siempre ha percibido como absolutamente existente, como plena, como dotada de sentido y de gracia. Muestra, por favor, ahí en leer más de shintoísmo. No, en el shintoísmo leer más. Cualquier japonés está involucrado con los rituales shintoístas en su vida cotidiana. Desde que es recién nacido, es presentado en un templo shinto. Le permite tener varias formas de pensamiento y filosofía y coexistir con otras religiones. ¿Mm? Entonces es fácil, relativamente fácil ser sintoísta cuando se es japonés, cuando se habla japonés, cuando se conocen los festivales, la comida, los valores.
pero resulta muy difícil cuando uno no es decir, cuando uno proviene de una cultura distinta, diferente. Entonces, la japonesidad en buena medida, la condición del pueblo, la condición nacional, la cuestión lingüística, todo eso marca la pauta del sintoísmo como un elemento más absolutamente constitutivo de la japonesidad. Muchas gracias. Ahora sí. Hacia el siglo quinto, hacia el siglo sexto, proveniente de China, llegó el budismo. Como ustedes saben, el budismo se originó en la India hacia el siglo sexto antes de Cristo, pero debido a la complejidad religiosa tan dramática de la India, no prosperó en la India. El budismo prosperó en China, en Tíbet, en el sudeste asiático y finalmente llegó a través de Corea a Japón en el siglo sexto, a través de las vías comerciales de la ruta de la seda, que como ustedes saben venía de China, pero iba en todas direcciones, incluyendo Japón y Corea. Japón es un archipiélago y como archipiélago estaba, digámoslo así, sediento, ansioso de contenidos que llegaban del continente. Siempre China ha marcado en esa relación de estrella, de influencia en todas direcciones, la expansión de su cultura. Y su cultura, pues, no solo estaba marcada por una halo de superioridad, sino que además, pues, eh, influía en el pueblo más numeroso de la tierra. Por tanto, cualquier pueblo era inferior al pueblo chino en tamaño, en importancia, en realizaciones, incluso en antigüedad. Uno puede decir que el pueblo japonés, estrictamente como lo conocemos ahora, existe desde el siglo quinto, sexto después de Cristo, mientras que China ya tenía en ese momento 2000, 2500, 3000 años de historia. Incluso el pueblo coreano es más antiguo porque hace 2800 años ya tenía una constitución, una suerte de imperio. En cambio, Japón en el siglo quinto antes de Cristo o en el siglo tercero antes de Cristo apenas era un conglomerado de pueblos agrícolas y de aldeas muy imprecisas que vivían una cultura todavía seguramente muy primitiva y sin una conciencia nacional, sin una conciencia de unidad. En realidad la conciencia de unidad se forja desde el siglo sexto, quinto tal vez, cuando aparece la figura del emperador, que es, como ya hemos visto, la figura más sagrada del shintoísmo, y que además en el siglo siguiente adoptó también el budismo, por las razones que ya he dicho, es decir, porque no había ninguna contradicción entre ser shinto, es decir, reconocerse como japonés, y con los espíritus y con los antepasados de Japón, y a la vez adoptar el budismo. Uno podría decir, tejiendo muy fino o hilando fino, que el Shinto es un culto hacia afuera, es un culto público y político. En cambio, el budismo es un culto hacia adentro, porque refiere a la noción de individuo. Es decir, uno es pueblo cuando es shintoísta y uno es individuo cuando es budista. El budismo está estrictamente ligado a la vida del individuo, es decir, a la condición propia de haber nacido en una determinada encarnación y de buscar una paz o una serenidad absoluta para uno, para cada uno. En ese orden de cosas, hay un cierto individualismo en el budismo y hay un cierto y marcado colectivismo en el shintoísmo, igual que en el confucianismo. Es decir, uno es shinto en tanto que pertenece a un grupo. En cambio, uno es budista en la medida en que refiere esa voluntad de salvación, entre comillas, es decir, de renuncia al apetito que conduce a la insatisfacción y esa búsqueda de la paz y de la perfección del famoso nirvana, como se llama en la India, al satori, como se llama en Japón. El satori sería el objetivo de la vida y alcanzarlo
a través de la meditación, a través el óctuple sendero, de las 4 vías que consagró el famoso Siddhartha Gautama, las 5 nobles verdades, etcétera. Todos los elementos que caracterizan, las 4 nobles verdades, perdón, que caracterizan al budismo con su perspectiva del mundo. Entonces, las dos cosas se unieron y conformaron la religión en Japón y la religiosidad del pueblo japonés. La distinción entre religión y religiosidad es importante. La religión podría decirse que es el contenido lleno de sentido que en un determinado momento profesa una persona o un grupo de personas. La religiosidad es el conjunto de ritos o de rituales o de liturgias que hacen cumplir y dar pleno sentido a esa religión específica o a esas religiones en específico. Viajó desde China y Corea hasta Japón en el siglo VI y formó 6 escuelas. Por lo menos hay 6 escuelas importantes de budismo en Japón. Una de ellas, por ejemplo, la de Monte Koya, que es muy famosa entre los turistas, que probablemente ustedes pueda que visiten. Pero sin duda la más promocionada en Occidente es la del budismo Shan, como se llamaba en China, budismo Zen, como se llama en Japón. El budismo Zen es una práctica, un conjunto de prácticas que tiene como objetivo alcanzar el vacío o el vaciamiento del pensamiento. ¿Mm? La meditación no consiste en pensar algo, sino en no pensar nada o en vaciar la mente. Y así, por esa vía, practicándola de un modo recurrente y constante y tenaz, se puede alcanzar la ruta del Satori, la ruta de la liberación, la ruta de Nichiren, como se llama también un monje del siglo XIII, muy famoso en Japón. Eh, el Sesshin, por ejemplo, es un tipo de meditación grupal muy común entre los japoneses. Se ponen a meditar mirando hacia una pared blanca y la meditación consiste, por ejemplo, en el budismo Zen, en alcanzar una plenitud de unos 10, 20, 30 minutos en las que el pensamiento se suspende. Se produce en el estado de despierto una condición similar a la del sueño, una especie de Rapid Eye Movement, como se llama el REM, es decir, el comienzo de la caída en un sueño profundo y por el cual el cerebro encuentra una suerte de equilibrio, de paz, que le permite pasar unos minutos en ese estado de vaciamiento. Producir ese vaciamiento a voluntad y en cualquier momento es el arte y la sapiencia y la sabiduría del budismo Zen, que es muy famoso y que aquí no tenemos tiempo para presentar, sino de modo somero, pero en todo caso es la experiencia del vacío, el retorno a lo fundamental, como decía al comienzo de lo que Kitaro Nishida decía, el origen de todo no es el ser, sino el vacío, el no ser. Muy bien, la siguiente, Lisa. Gracias. La tercera religión importante en Japón es el cristianismo, que llegó especialmente al sur, a la región de la isla donde está Hiroshima, que se llama Kyushu, la isla de Kyushu en el sur. Incluso la isla de Shikoku también. Hay 2 islas grandes en el sur, además de un archipiélago que se llama el archipiélago Ryukyu. Y por ahí llegaron los japoneses, perdón, los portugueses provenientes de Katai, es decir, de la China medieval, de la China del siglo XV y XVI. A comienzos del siglo XVI, varios misioneros portugueses, jesuíticos, entre ellos el famoso Francisco Javier, que era español, llegaron a Japón e hicieron conversiones bastante importantes que tuvieron éxito durante todo el siglo, hasta el punto de que una proporción importante de la población japonesa se convirtió
al cristianismo, en el sentido en que hemos dicho aquí, se convirtió, entre comillas, es decir, mezcló el cristianismo con las creencias propias del mundo japonés, porque ya en ese momento existía hace más de 1000 años el shintoísmo. Eh, ese sincretismo se produjo con éxito por los misioneros jesuitas de Portugal que llegaron a Japón hacia 1560. Trabajaban para convertir a los señores feudales de la zona, los famosos daimíos, y a sus súbditos. Y la religión pegó sobre todo entre los campesinos. Eh, Finales del siglo XVI, después de las guerras civiles que fueron muy cruentas en Japón durante todo el siglo XVI, con la llegada del famoso shogun Tokugawa Ieyasu, se vio un cierto peligro y la condición conservadora tradicional del pueblo japonés prohibió el cristianismo a partir de 1607, es decir, a partir de comienzos del siglo XVII, pero en ese estado en que había quedó, por decirlo así, larvado el cristianismo durante los siglos XVII y XVIII, y en alguna forma renace al final o en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, Hay unas comunidades cristianas que conforman más o menos el 5 o 6% de la actual población que se declaran cristianas, pero una cosa es que uno se declare y otra cosa es que efectivamente conozca o forme parte de un cierto rito o de cierto culto. Es de ahí donde sacan, por ejemplo, la iconografía de todas estas vírgenes, de incluso iconografías vinculadas a la crucifixión y a escenas de la vida de Jesús, la Navidad, etcétera, el matrimonio, que es en verdad el matrimonio cristiano es el que más atrae a los japoneses, y muchas otras cosas que veremos que han servido para hacer la unión sincrética entre shintoísmo, budismo y cristianismo. No todos los japoneses son las tres cosas. La inmensa mayoría son solo shintoístas y budistas, o el budismo que ha ido cayendo un poco en desgaste, sobre todo por la condición de los monjes o por la idea de obligatoriedad de cumplir con este designio entre los más ortodoxos, porque incluso entre los heterodoxos hay ortodoxia. Eh, en ese orden de cosas, uno verá monjes muy rigurosos, sacerdotes shinto muy rigurosos y muy serios, pero también una mayoría de población relativamente relajada, para la cual la religión es solamente una cierta presencia, una cierta mentalidad, y no obliga de un modo perentorio a un determinado comportamiento ni a una determinada forma de vida. Muchas gracias. La siguiente imagen. Entonces, estas tres son las religiones principales de Japón: Shintoísmo, budismo y cristianismo. Pasemos ahora sí a la siguiente. Aquí está, pues, los símbolos del Shinto, por ejemplo, los tori, la creencia en la felicidad en la vida actual. Sí, ahí está bien. El número de kami, como decíamos, es incalculable. Ellos usan la metáfora de los 8 millones para referirse a una especie de infinitud. Pero hay tres tipos de deidades principales entre los kami. Las deidades, como ya hemos visto, Amaterasu, deidad del sol, que aparecen en la mitología japonesa, Susano y sus acompañantes, el dios de la luna, deidades menores como Inari, la deidad del grano, que es muy importante porque está ligada al culto del arroz. Y ya veremos cómo se manifiesta en muchas expresiones de lo sagrado, porque el arroz es en verdad la conexión, el premio, la recompensa que los dioses entregan a los seres humanos. Y la conexión entre ellos es el alimento. Incluso los peces en el mar, todo lo que sirve de alimento en ese sentido tan
omnívoro que caracteriza a los pueblos orientales, igual a Japón, ¿no? Que se come todo lo que pueda considerarse comestible. O no todo, pero la inmensa mayoría de lo que pudiera considerarse comestible. En ese orden de cosas, estas deidades menores como Inari, dios del grano o diosa del grano, nacieron de creencias populares y naturales, es decir, de los rituales que están ligados a la agricultura o a la pesca. Otra condición de los kami son los personajes que vivieron en la tierra, es decir, el espíritu de antiguos sabios, el espíritu de los antepasados, el espíritu de los poetas, por ejemplo, entre los que se destacan, pues en general, personajes muy reconocidos como el famoso Matsuo Basho, que ya hemos mencionado aquí, un místico, un poeta místico del siglo XVII, o Sugawara no Michisane, el propio Tokugawa Ieyasu, el gran shogun del siglo XVI-XVII, y cualquier otro como Nichiren, que ya mencionamos en el caso del budismo, o los santos del monte Koya, o algunos otros personajes, incluso algunos grotescos, en los que buena parte del manga se ha inspirado. El manga del siglo XX y XXI se inspira en muchas de estas deidades, muchos de estos kami, mezclándolos con elementos contemporáneos. En ese sentido, hasta elementos propios de la cultura y de los medios, incluso de los juegos de video y de todas esas cosas que hoy practican los jóvenes, todo eso está ligado a los kami y al espíritu de los ancestros y a los antepasados. Y en ese orden de cosas, por las advertencias que hacen a los vivos, eh, es que destaca la condición escatológica de la que he hablado en otras sesiones sobre el mundo japonés. Muchas gracias. Siguiente. Están también vuelve a la, exacto, aquí está una pequeña guía que me pareció muy útil para ustedes. Ponla, por favor. Eh, sobre las creencias es una página de cosas que se deben hacer en materia religiosa o que es recomendable hacer y cosas que en alguna medida no se deben hacer. Por ejemplo, hacer una pequeña reverencia frente a un narcotori, lavarse las manos en un pabellón, incluso siendo turista, el lavar las manos y enjuagar la boca para purificar el cuerpo y la mente antes de entrar a un recinto sagrado, sobre todo a un recinto shinto, ¿no? Usa tu mano derecha para tomar un poco de agua en el cucharón y enjugar tu mano izquierda, sostener el cucharón con la mano izquierda, etcétera. Una serie de instrucciones sobre cómo recorrer los templos, ofrecer incluso una moneda, tocar la campana. El sonido de la campana es muy sagrado para los shintoístas porque despierta a los kami y es el sonido que les agrada a los kami. Hay una página parecida a esta de Kanagawa sobre el budismo, es decir, estas son como instrucciones para entrar a lugares sagrados Shinto y también hay instrucciones para entrar a lugares sagrados budistas. Lo de los tori, miremos lo que es un tori, eso, que a veces se da como en estos pasadizos de Ishigara. Ishigara es un santuario en Kioto. La ciudad más importante desde el punto de vista religioso en Japón es sin duda la ciudad de Kioto, mucho más, muchas veces más que Tokio, aunque en Tokio hay también muchos lugares. La verdad es que la ciudad misma de Kioto, capital occidental hasta el siglo XVIII, fue el eje religioso y el eje de la vida religiosa, sobre todo del sintoísmo, pero también del budismo, durante más de 1000 años. Por eso la verdadera capital imperial, la verdadera ciudad sagrada, no es Tokio, sino Kioto.
¿Mm? Es donde hay más templos, más cosas que descubrir, más santuarios, como este, por ejemplo, que sale en la famosa película Memorias de una Geisha. Sería muy, muy bello y muy pertinente que ustedes volvieran a ver esa película, porque fue hecha con mucho cuidado y porque en buena medida refleja el pensamiento propio de un japonés, a pesar de que es una película occidental. Fue hecha con todo eso para reconstruir un poco la cultura de las geishas, de las maikos, todos estos personajes ligados no solo al placer, sino también a la religiosidad, al respeto de las costumbres, al decoro, al pudor, etcétera. Muchas gracias. Los shintoístas no tenían edificios como ven aquí. Aquí hay varias indicaciones de estos komainu, que son los dragones. Los dragones son símbolo de protección frente a espíritus malvados o kamis impertinentes o que traen la desgracia. Eh, entonces hay uno que tiene la boca abierta para atrapar a los espíritus malvados y otro que la tiene cerrada justamente para mostrar que lo retiene en su vientre. Esa es un poco la metáfora de esos dos dragones, el uno de boca abierta, el otro de boca cerrada. Ustedes seguramente se van a encontrar en muchos lugares. Se llaman Komainu, animales japoneses mitológicos puestos en los santuarios. También hay cosas como el shimenawa. El shimenawa es una especie de gran soga o gran cuerda de arroz. Es hecha con empaques de arroz, una cuerda sagrada que se pone en la entrada de un recinto y que tiene la misión de mantener alejados a los espíritus malignos. Van a encontrar estas gigantescas cuerdas en algunos templos muy importantes, eh, que son verdaderamente abrumadoras, como formas de protección contra los malos espíritus, y también amarradas de un modo mucho más simple en el tronco de muchos árboles. Este Shimenawa es una metáfora de la protección, la idea de que, como ya hemos dicho aquí muchas veces, Japón es un país ansioso de seguridad, de protección. La mera naturaleza ya es suficientemente agresiva, las inundaciones, los terremotos, los inviernos muy cruentos, etcétera, como para buscar protección de los ancestros o de los kami o de los espíritus frente a la ferocidad durante un tiempo de la naturaleza e incluso de otros seres humanos. Los omikuji son espíritus de predicción. Una cosa muy importante es entender, lo decía yo al comienzo, que para los japoneses esto no es mera superstición, como de una manera muy fría y saturando superioridad, lo diría mucha gente en Occidente, que en general el espíritu de Occidente es en buena medida es pedante, pesado, y además muy, muy dado a presumir de su superioridad relativa. En cambio, entre los japoneses, declararse o por lo menos respetar una superstición o una creencia, un agüero, pensar que en todo hay designio, que en todo hay destino, que en todo hay fuerza, que en todo incluso hay posibilidad de vida o de muerte, salud, vida, fortuna, etcétera. Todo eso está reflejado en la cultura, una cultura además muy bella, de los presagios y de la lectura de esos presagios y de esas predicciones, con la perspectiva de que incluso hay maneras de contrarrestar la fuerza negativa de esas predicciones. Si la predicción es mala, se dobla la tira y se suele pegar a un árbol
y el Kanushi, es decir, el encargado del rito, hace la oración para que el maleficio se vuelva beneficio. Si la predicción es buena, la tira de papel se puede guardar en la cartera como amuleto. Mm, Digamos, constancia del buen presario. Lo mismo este omamori, que es muy lindo, son los amuletos que han sido además hechos con un gran preciosismo. Los omamori son, por ejemplo, buenos, son muy bellos recuerdos de viaje que se pueden comprar en los templos, porque hay uno o hay motivos especiales para cada tema, para salud, suerte en los exámenes, para el amor y muchos otros, para, por ejemplo, combatir enfermedades a través estos, de estos, digamos, modelos de protección que son los amuletos. Y hay una cosa muy bella, las tablas de madera que se llaman Emma. Estas tablas de madera también reflejan deidades o sucesos sagrados o acontecimientos propios del ritual, ya sea shintoístas o budistas. En este sentido se mezclan los valores y las variables. A mí me explicaban una vez que la manera de reconocer la diferencia entre el shintoísmo y el budismo, porque uno en general, cuando está de viaje, no la reconoce, es que en los santuarios y los templos Shinto, lo que corre es fundamentalmente el agua. El elemento más sagrado y más fundamental es el agua. Mientras que en los templos budistas, el elemento más sagrado es el incienso y el olor fuerte y el humo que transmite. Entonces, ¿por qué el budismo está vinculado a aquello que es intangible y que está, por decirlo así, flotando en el aire, mientras que en el shintoísmo es aquello que es tangible y que está reflejado sobre todo en las fuerzas de la naturaleza? Muy bien. Otro ejemplo muy clásico de esta sacralidad a través de la realización religiosa son los famosos jardines de roca o jardines de rocas, que son una obra primordial de los monjes Zen o de los monjes budistas en general. A veces en los monasterios, a veces en los jardines normales, incluso a veces en los hoteles, hay jardines de roca que han sido trazados con un extraordinario preciosismo para mostrar el contraste entre la roca que tiene una forma caprichosa y el moldeado humano, es decir, la posibilidad de darle una forma, un sentido, como en el arte del origami, como en el bonsái, como en tantas otras cosas que son tan características de la vida japonesa, como en los bunraku, como en el arte no, como en el kabuki. eh, Hay un, un marcado esfuerzo por alcanzar la armonía, aunque lo que prime, como decía Junichiro Tanizaki en El elogio de la sombra, sea lo contrario, la disarmonía. Entonces el hombre busca, el ser humano busca la perfección en la naturaleza y reproduce esa imperfección relativa de la naturaleza, dándole una forma armónica o reproduciendo algún elemento natural. Esa es la enseñanza principal de los jardines de roca, además de la transitoriedad, el hecho de que todo es transitorio y que por tanto esas rocas tienen que ser otra vez peinadas muchas veces para poder alcanzar esta condición tan perfecta en la que se encuentran ahora reflejadas. Muy bien. La arena blanca representa el fondo, el vacío en alguna forma, mientras que la roca representa también el agua, un espacio negativo,
Las rocas, en cambio, representan los obstáculos que la naturaleza le pone al ser humano. Y las dos cosas buscan formas de equilibrio y de complementariedad. Esa es, en verdad, la metáfora viva del jardín de rocas. ¿Sí está claro hasta ahí? Muy bien, ahora sí la siguiente. Una forma muy peculiar y particular de mostrar la religiosidad, y en este caso el sincretismo religioso, es el matrimonio. El matrimonio clásico y tradicional japonés es el matrimonio Shinto, que se realiza con unos rituales muy bien establecidos, como se ve en la foto de la izquierda, con el novio en traje negro y gris y la novia en este traje blanco, acompañada de las muchachas que las anteceden con sus kimonos. Todo el kimono y toda la organización de lo femenino está fuertemente ligada a la idea de wataboshi, es decir, de ocultar y mostrar. ¿Mm? El shiromoku es el kimono shinto de las bodas totalmente blanco. El haori es la chaqueta negra. El hakama es el pantalón gris que usa el novio. Y las sandalias soritabi tradicionales de madera. Es decir, elementos que sean naturales o fuertemente ligados a lo natural. En verano estos trajes se hacen de lino, pero en invierno se hacen de lana o de paño o de algo grueso que proteja el cuerpo de los contrayentes. Pero desde el siglo XIX y de manera muy intensa en el siglo XX, especialmente después de 1945, cuando la presencia de Occidente se hizo tan absolutamente evidente en la vida japonesa y cuando el nacionalismo japonés recibió pues tan duro revés y tan dura humillación por la derrota en la guerra, eh, entonces se pusieron de moda las bodas, los matrimonios a la occidental y con una parte del rito cristiano. Entonces, muchos de los actuales jóvenes que se casan por la vía del Shinto, en una ceremonia muy formal y también en una ceremonia mucho más distendida, reproduciendo el culto cristiano y el traje de novia cristiano o el traje de novio occidental, etcétera, como pueden ver ustedes aquí en algunos ejemplos. Y a los japoneses no les parece que eso sea contradictorio, ni inaceptable, ni herético. ¿Mm? La idea de herejía es muy, muy ajena, muy extraña a la vida japonesa y en general a las vidas orientales, que son muy dadas a la heterodoxia. Es decir, con tal de que una cosa sea sagrada y se tome en serio como algo sagrado, con eso basta para darle pues reconocimiento, para darle legitimidad eh, a ese ritual, cualquiera que sea, en este caso el matrimonio. Algo similar sucede con los funerales, algo similar sucede con la presentación en sociedad de las mujeres jóvenes y con otros rituales y ritos de paso que son relativamente universales y que están en todas las culturas humanas. Muy bien, siguiente. Vamos a hablar aquí de algo muy importante que es la cuestión de lo femenino y la tremenda importancia de la mujer en la cultura y en la religiosidad japonesa. Las cuestiones de género muestran una relación con épocas prehistóricas de Japón donde el confucianismo convertido después en shintoísmo, enfatizaba en una sociedad jerárquica y un dominio masculino. Pero un poco como en prácticamente todas las culturas del mundo y de acuerdo con un patrón antropológico muy universal, el dominio del hombre suele ser público, es decir, suele ser la calle, el mundo externo, mientras que el dominio femenino es el mundo interno, la casa.
especialmente el interior de la casa. En ese orden de cosas, Japón no es distinto al resto y la mujer tiene razón de ser y fundamento en la vida íntima, en la vida de la casa, en la vida de la familia, en la crianza de los hijos, en fin, en todo aquello que es predominante en la esfera de lo femenino, o que por lo menos lo ha sido históricamente. Ahora las cosas ya no son como antes, pero Japón sigue teniendo una predominancia de lo masculino en la vida pública y lo femenino en la vida privada. Yo creo que en todos los casos decir que la mujer es explotada e ignorada es exagerado. Eh, no es cierto. Es decir, la prueba es que ha habido incluso épocas en las que hubo varias emperatrices japonesas importantes o fueron damas de corte con una gran influencia sobre la vida social y política en una sociedad además muy competitiva y muy agresiva y muy aguerrida, como era la sociedad japonesa hasta el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX. En ese horizonte la mujer tenía una esfera o unas esferas de acción, de pensamiento y sobre todo como validadora de los rituales religiosos y como aquella que enseñaba a niños y a niñas, a hombres y mujeres, cómo participar en lo divino, en lo sagrado, en lo religioso, en lo fundamental, ya fuera en la órbita del Shinto o en la órbita del budismo. Es curioso, interesante, lo digo de una perspectiva ya puramente antropológica. Es curioso porque en la historia de Japón, eh, como en la historia de China, ya lo hemos visto, eh, todo lo que tuviera que ver con una afirmación religiosa alcanzaba muy pronto la legitimidad. Se convertía en un festival, se convertía en un ritual, se convertía en una celebración. Es cierto que los japoneses trabajan muy duro, trabajan todos los días. Es cierto que hay una gran cantidad de factores de limitación de la conducta que son muy intensos y muy bien vigilados por la sociedad misma. Pero eso es válido para hombres y para mujeres, ¿sí? La situación de las mujeres hacen hincapié en los roles de género, pero si ustedes miran a través de la iconografía se vive, por ejemplo, una sexualidad muy abierta y muy distendida, que es ritual, pero que es libre. Es decir, que busca el placer de modo muy deliberado, para hombres y para mujeres. Y la idea de que solamente basta el placer masculino es en realidad un mito, o por lo menos es lo que los japoneses dicen. En realidad lo que basta es el placer para ambos, para todos. Y además en el marco de la armonía. Eh, recuerdo, por ejemplo, algunas, algunas películas que se hacían en los años 60 y 70 eh, de Akira Kurosawa, de Ozu, de varios maestros del cine japonés, en donde se hacía una exaltación muy grande del placer sexual y de la necesidad de alcanzarlo del modo más generoso y más íntimo y más intenso que sea posible, hasta incluso el borde de la muerte. Eh, El caso es que la idea de que la mujer no es tenida en cuenta, a mi juicio, es exagerada e injusta con la cultura, con la mujer misma y con el hombre y con en general todo el pueblo japonés, porque sí se ha preocupado por eso y sí lo ha hecho de un modo muy visible. Se refleja, por ejemplo, en la literatura, se refleja en la cultura en general, como les digo, en las costumbres, en los festivales. La idea de que el hombre es fuerza y la mujer es delicadeza y armonía, de que hay una cierta galantería y de que hay un cierto culto de lo femenino, fuertemente ligado al respeto, incluso al cuidado. Todo eso está muy bien expresado y muy bien reflejado en muchos aspectos de la vida social, cultural japonesa.
Vean ustedes la belleza de estas imágenes. Es en verdad algo muy conmovedor en todos los sentidos. Y aquí hemos puesto unas pocas, pero si uno mira en las páginas de internet sobre culturas en Japón, ¿no? Sobre todo en X, pues en Twitter, si ustedes se meten en las páginas de arte en Japón, se ve profundamente como el ukiyo-e, como todas estas formas de ilustración y de decoración muestran un papel muy intenso, muy activo de las mujeres, no solo como objetos de placer, sino como sujetos, es decir, como fundamento de la cultura, como pues la mitad del pueblo que tenía la labor de reproducir al pueblo y que lo hizo pues con lujo de detalles durante muchos siglos y milenios. Solo ahora el tren, que es la paradoja fundamental de Japón, es que es el país con la natalidad más baja en Asia y una de las más bajas del mundo, pero al mismo tiempo es el país con la expectativa de vida más alta en el mundo. Hoy en día tiene 83 años de expectativa de vida. Viven más las mujeres que los hombres, unos 5 o 6 años más. Pero además en Japón se trabaja hasta los 75, hasta los 80, incluso en algunos casos excepcionales hasta los 90 años. De manera que la idea de trabajar está fuertemente ligada a la de existir, a la de vivir. Y el retiro a la occidental, pues casi no se practica. Muchas gracias. Creo que eso es hasta hoy, ya me pasé de la hora, pero son las 7:11. Vean ustedes algunas de las imágenes tan bellas de este preciosismo que está fuertemente ligado a lo religioso, ¿no? Los templos, los lagos, la relación entre los árboles, la neblina, la superficie del agua, las flores, las hojas, los animales, como presencias muy, muy destacadas de la vida religiosa. Es decir, no hay ninguna cultura, o apenas si la hay, tal vez la China, en la que haya una unión tan íntima entre religión y naturaleza. Un culto o devoción a la naturaleza.